Hola, mi nombre es Leonardo Araujo y actualmente soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi primer acercamiento con el arte como un campo de conocimiento sucede al momento de entrar a la carrera debido a una situación caótica. Únicamente planeaba quedarme cierta cantidad de tiempo para después buscar otras opciones. Evidentemente, eso no sucedió. He participado en diferentes exposiciones colectivas y en algunos conversatorios artísticos. Creo en mi realidad como un momento de complejidad, donde necesitamos tender puentes entre ideas y maneras de conocer para poder tener una aproximación más cercana a aquello que consideramos real, la realidad. Para mí, la práctica artística mantiene su relevancia en la posibilidad de hacer preguntas de una manera muy particular, como solo el arte lo puede hacer. Integrar lo artístico en una conversación de lo real, de lo que acontece en nuestro contexto, me invita a pensar que señalando, denotando y evidenciando se puede comenzar a transformar cosas que se tienen que transformar. El arte es un jugueteo con la vida, pues por más cercanos que en momentos se puedan encontrar, creo que siempre hay una línea indispensable que siempre los va a dividir. Considero que de nada sirve el arte si primero no se tiene la vida. La práctica artística se pone al servicio de su capacidad de generar brechas en lo cotidiano, espacios de reflexión, de jugueteo, donde se interpretan las cosas de una manera diferente, una que en cotidianidad no podemos observar. Incluso en sus incongruencias humanas, aquel que hace arte debe estar convencido de que lo que está haciendo, lo que está proponiendo, puede sembrar una idea que modifique el orden simbólico de sus cosas, y a su vez debe conformarse y asumir que el arte nunca va a poder transformar la realidad, pues el arte por su naturaleza es un medio, pero nunca va a ser un fin. El proceso de desarrollo de mi trabajo se ha planteado como una linealidad crónica, pero también conceptual. El punto de partida de mis trabajos, más lejanos y más cercanos, aún mantiene esa palabra medular que constituye todo mi quehacer: la incertidumbre. Guiado bajo la premisa de lo incierto en los diferentes contextos donde yo existo y soy, identifico a la incertidumbre como una constante fundamental. Es por eso que abordar la incertidumbre planteó la posibilidad de hablar de situaciones personales pero también colectivas. Si bien en mis proyectos más recientes el concepto es un poco más implícito, sigo pensando que en mi cuerpo de trabajo hablar de incertidumbre es una manera de subvertirla. Puedo abordar mi cuerpo de trabajo en 3 etapas diferentes. En un primer momento, la incertidumbre cotidiana. En un segundo, la incertidumbre nacional. Y en el tercer momento, la incertidumbre educativa. Dichas etapas aprenden e identifican constantes fundamentales necesarias para dar cada paso más comprometido y despierto en la producción artística. En ausencia de certeza del año 2019, se comenzó una exploración de intervención en un archivo de imagen para encontrar una cualidad de incertidumbre dentro de esta. En un primer momento se recurre a un archivo fotográfico personal generado para el proyecto de retrato de personas en cotidianidad. El archivo se intervino de manera analógica con materiales como navajas, cúters, pintura, tinta, corrector y muchos otros. La exploración del ejercicio terminó en la integración de texto, resignificando la imagen a partir de la inclusión de palabras que comúnmente se relacionan a la incertidumbre. El resultado del proceso concluye en un políptico de 18 imágenes intervenidas de manera analógica, con cúters, tinta, pintura y muchos otros materiales. En la etapa 1, la incertidumbre, se identifican la constante de las estrategias artísticas empleadas: el archivo, la resignificación y la intervención. El archivo nutre e enriquece la búsqueda de lo cotidiano. Otorga una mayor amplitud al proyecto al proporcionarle diferentes tipos de referencias, desde lo textual, lo visual, lo auditivo y lo audiovisual. La intervención cumple con la función de entrar en contacto con ese archivo que se está proponiendo, jugando con las cargas culturales y conceptos propuestos en aquello que se está interviniendo. Mediante la conjunción de ambas estrategias también se lleva a la resignificación de los elementos. La segunda etapa de mi trabajo reconoce a la incertidumbre como algo compartido, no únicamente personal. En este momento la incertidumbre se enuncia en contextos nacionales donde todos estamos presentes y somos susceptibles. Durante esta etapa se desarrollan temas de interés político y económico, hablando de decisiones políticas, cargos públicos y monedas nacionales. En Dime dónde estás y te diré cuánto vales, se propone una instalación que conceptualiza lo material del peso mexicano en contraposición del dólar estadounidense. Es mediante la selección de elementos culturalmente asociables a la economía, como la alcancía y el simbolismo del cerdo, que se genera una confrontación de la alcancía norteamericana, de plástico, resistente e industrial, contra la alcancía mexicana, tradicional, artesanal y de barro, cuya naturaleza invita a romper la alcancía para poder sacar lo que contiene. La división visual del espacio sugiere que el valor de las cosas únicamente depende de aquella línea imaginaria que nosotros definimos como frontera.
Dando continuidad a la idea de la materialidad de la economía mexicana, la pieza homónima del año 2019, seleccionando un pasillo importante para el paso del usuario, la instalación goza de una cualidad interactiva al forzar al público a atravesarla para poder transitar en el edificio donde se montó. El efecto de péndulo de los cántaros inevitablemente genera un movimiento descontrolado que provoca el choque de unos con otros. El resultado conseguía que el usuario, incluso sin ser su intención, intervenía en el proceso de desgaste, de rompimiento y pulverización del barro, así como el mexicano que día con día transita en una economía tan frágil y delicada. En la etapa 2, lo nacional, se reconoce la necesidad de seleccionar muy bien los elementos que se ponen en el discurso. Se tienen que proponer elementos que puedan llegar a un significado pertinente de manera directa, sencilla y accesible para el público. Es importante para mi trabajo no buscar resignificar esas connotaciones que ya llevan los objetos o los elementos empleados, sino jugar con esas dobles lecturas que surgen al momento de descontextualizar algo e insertarlo en un contexto tan diferente y específico. En la tercera etapa, lo educativo, centro mis intereses en el sistema educativo público mexicano, así como su incidencia con la política y la economía y su repercusión directa con el principal afectado del sistema, el estudiante. Mediante el proyecto del legado que la patria deja a sus hijos, se comienzan a buscar premisas en lo etnográfico, en el trabajo de campo y en el archivo, realizando diferentes visitas a un punto educativo en rezago en la comunidad del Socorro, en San Diego de la Unión, dentro del estado de Guanajuato. Comenzando con técnicas desde lo tridimensional, como el arte objeto y la instalación, el proyecto fue avanzando hasta llegar a las no objetualidades, el video, el performance y su intersección, el video performance. Un punto importante a señalar también es que el desarrollo surge un antes, pero también un durante una pandemia del COVID-19. En recursos para combatir el rezago del año 2020, se emplea el archivo de audio y se contrapone con un video de una acción performática a manera de contradicción. El audio se extrae de discursos oficiales de funcionarios públicos en temas de recursos educativos en contexto de pandemia. El montaje del video propone una clara intención satírica respecto a la acción, cuya propuesta es representar estudiantes del sistema educativo haciendo uso erróneo de recursos de salud en tiempos de COVID, cubrebocas, caretas, gafas y desinfectantes, instruidos por un personaje institucional que proporciona dichos recursos. Encontrando a la sátira y el humor, Rezago y Pandemia, Canta y no llores del año 2021, recurre nuevamente al video performance mediante el uso de la figura institucional, que enuncia un discurso construido a partir de un archivo de funcionarios públicos. Mientras el personaje entona su discurso, el niño lo escucha y continúa trabajando. Al concluir, la institución se voltea y junto con sus compañeros comienza a interpretar la letra popular mexicana Cielito Lindo, para así darle ánimo y esperanza en el porvenir al joven estudiante. La etapa 3, junto con el proyecto de El legado que la patria deja a sus hijos, descubre la posibilidad de abordar una temática desde puntos diferentes y complementarios. En un primer momento, el acercamiento es desde lo documental, el registro y el archivo. En un segundo momento es desde lo interpretativo, desde la sátira, el humor y la crítica satírica. Lo satírico probablemente no sea una constante en mi cuerpo de trabajo, pero sí es un recordatorio de que el arte, mediante aquello que es incómodamente gracioso, puede identificar cosas que sí están presentes en nuestros contextos reales. Asimismo, el proyecto se ha desarrollado con colaboración de profesionales ajenos al campo artístico, lo que resalta la idea de búsqueda de un proyecto interdisciplinar como una aproximación más compleja a problemáticas de nuestros contextos y a propuestas más conscientes. A 3 años, este es mi cuerpo de trabajo. Si bien la labor artística es algo comprometida y difícil, no estoy muy seguro si mañana todavía respaldaré las conclusiones aquí dadas. Aún así, yo me predispongo a pensar que el día de mañana todavía voy a creer en las posibilidades únicas, muy especiales, que conllevan pensar desde el arte. Mi nombre es Leonardo Araujo. Muchas gracias.